Hoy es un día muy especial. Hay algunos que festejan, otros que no. Tomen asiento, por favor. Hay muchos que hoy se fueron de vacaciones o se fueron ayer de vacaciones. Hay otros que están en guerra. De hecho, la mitad del mundo está en guerra y se está preparando para una tercera guerra mundial, pero cada uno está en sus propias guerras personales. Hay otros que el solo hecho de quedarse en su casa les generó depresión por llevar una doble vida, y estando fuera de su casa, dentro de todo es más llevadero, pero ahora se tiene que confrontar 4 días de feriado frente a frente con su familia y siente que está en el lugar que no tendría que estar en otro lugar. Hoy es un día donde mucha gente cae en depresión, hoy es un día donde mucha gente se flagela, se culpa. Hoy es un día extraño para los que no entienden perfectamente cuál es el sentido de la Pascua. De hecho, hoy es el día donde la historia cuenta, si bien nosotros manejamos diferente calendario, pero lo que hacemos es un acto simbólico de fe. No festejamos el cumpleaños de Jesús el 24 de diciembre porque Él nació el 24 de diciembre, sino que hemos tomado una fecha y por la fe le hacemos un festejo al Señor, de la misma manera que la Pascua, ya que la Pascua fue el 14 de Nisan, o sea, fue en el mes de Aviv, que quiere decir que fue entre septiembre, 20 y pico de septiembre. Pero si nos vamos a poner a ser demasiado metodológicos en lo teológico, perdemos la esencia de lo verdaderamente importante, que es el mensaje. Y el mensaje usted lo puede tomar con fe o lo puede tomar especulando teológicamente sobre qué es o qué fecha es. Pero para nosotros, el pueblo cristiano, hoy específicamente es el día principal de la Pascua, porque no hubiera habido resurrección si no hubiese habido muerte. Me encanta porque un día como hoy el pueblo cristiano celebra, u otros recuerdan, yo prefiero recordarlo, hacer un memorial, porque en realidad el verdadero día de celebración es a los 3 días siguientes. Porque si usted mira la historia, se va a dar cuenta que todos los discípulos, los que estaban con Jesús, aún Marta, María Magdalena y diferentes mujeres que estuvieron al pie de la cruz, todos entraron en un letargo de dolor, de tristeza, al punto tal de que al tercer día algunas de ellas, con mucha tristeza, fueron al sepulcro a ungir el cuerpo, como era la costumbre hebrea, a ungir el cuerpo de Jesús. Y se encontraron con un ángel que les dijo la verdad. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y hoy, de alguna manera, algunos siguen viviendo ese principio de la Pascua, pero nunca Cristo no está muerto, sino que Él está vivo. Entonces seguimos viviendo una religión. De hecho, los que festejaban la Pascua estaban matando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aunque Él nadie lo mató, Él se entregó. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Pero un día como hoy festejamos o celebramos o recordamos o hacemos un memorial del cumplimiento de la profecía del libro de Isaías, un hombre que realmente conoció el amor de Dios y vio a Dios sentado en su trono alto y sublime, y él recibe en el libro de Isaías 53, versos 6 al 7, 700 años antes que ocurriese la muerte y la resurrección de Cristo, él la profetiza. Y mire qué ilógico y qué irracional, ¿no? Es tomar una profecía por fe y la profecía va a tener cumplimiento. Pero Isaías fue un hombre muerto y juzgado como un falso profeta. Fue metido dentro de un árbol hueco y dejado allí para morir de la peor manera, porque decían que jamás se cumplió la profecía del profeta Isaías. Lo que ellos no sabían de que Isaías estaba profetizando hacia futuro. De hecho, fue el que más profetizó acerca del advenimiento del Mesías, del proceso, de los martirios, de los sufrimientos, de la resurrección, de la obra redentora de ese Mesías.
Sin embargo, ahora vemos a los fariseos, saduceos, aquellos que el Señor nos confrontó y le dijo: mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la veis transformado en casa de ladrones. Ese mismo Jesús que lo miró y le dijo: ustedes son sepulcros blanqueados por fuera, muy lindo, mucho adorno, mucha ropa sacerdotal, mucho bordón que representa la ley mosaica, pero dentro de ustedes hay huesos de muerte. Ese Jesús que lo miró y con valentía y hizo que, porque no hay nada peor que alguien te exhorte y no tengas nada que decirle por su corrección, por su manera de vivir, por su manera de actuar, su manera de hablar. Y Jesús era impoluto ante toda la acusación porque Él era perfecto, porque Él era hombre y era Dios. Sin embargo, Él lo mira a los fariseos y les dice: ustedes llevan al pueblo a pecar y no los dejan entrar al reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los demás. Porque todo dependía de diferentes leyes, 603 leyes que se habían impuesto, más algunas que ellos habían agregado, y era imposible porque la ley no se podía cumplir. La ley lo único que mostraba era lo limitado que era el hombre para estar en comunión con Dios. Por eso necesitaba alguien que pudiera cumplir la ley y abolir la ley y traer la gracia. La ley decía: el alma que pecare esa morirá. Sin embargo, la gracia a mí me dice: si alguno ha pecado, alguno ha fallado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Hoy muchas religiones se manejan a través de la culpa, y la culpa lo único que hace es perder la capacidad de perdonar. Y muchos estamos enfocados en perdonar a un familiar, un amigo, una esposa, un esposo, un vecino, pero el mayor de los problemas que tiene el ser humano, y aún muchas veces dentro de la iglesia, es no tener la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos. Es mirar totalmente todo el tiempo hacia atrás y recordar lo que hemos vivido, lo que hemos hecho, la consecuencia que hemos pagado, y constantemente entramos en esta martirización de mea culpa, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Sin embargo, el Señor dice: de tus pecados y de tus iniquidades ni me acordaré. Ahora, Isaías profetizó 700 años antes, o sea que esta profecía comenzó hace 2700 años, pero no comenzó hace 2700 años, comenzó hace mucho más, muchísimo más. Comenzó allí en el libro de Génesis, y todos conocemos la historia, y todos conocemos, y a veces por arriba, la historia de Adán y Eva. Pero esa historia de Adán y Eva, y hoy hablaba con respecto a este tema con su pastora, y le decía: hoy sigue siendo aplicado el concepto y la maldición que cayó sobre el hombre y la mujer. Porque dice que el Señor se paseaba con el hombre cada día, y un día Él vino y el hombre se escondió. Se escondió porque transgredió lo que el Señor le había dicho: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente morirás. El hombre comió, la mujer comió del árbol, y el Señor se presentó como cada día, y el hombre se escondió de la presencia del Señor. Y se escuchó una voz que dijo: ¿dónde estás tú? Y hoy esa misma voz se está escuchando, y a veces la culpa, a veces el fracaso, a veces el no poder superar nuestros propios errores nos lleva a escondernos de la presencia del Señor, porque decimos que estamos desnudos delante de Él. Y la palabra desnudo no habla de falta de pudor o de tener pudor, sino habla de vergüenza. Es tener vergüenza de levantar la cabeza y decir: Señor, yo soy indigno, pero tú me hiciste digno. Yo soy pecador, pero tú llevaste en la cruz del Calvario todos mis pecados. Yo tuve un pasado, pero yo a partir del momento en que te acepté en mi corazón, apliqué tu palabra que dice: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Y entonces allí vemos que
El Señor empezó a pasearse y cuando el hombre sale de su escondite para confrontar a Dios que descendió al huerto del Edén, el Señor se encontró con que el hombre se había cubierto con hojas de parra. ¿Sabe qué significa esto? Significa la propia justificación. Es cubrir nuestros errores, nuestras culpas con nuestra propia justificación. Y para todos tenemos justificativo. Sí, pero yo viví, pero a mí me hicieron. Sin embargo, allí comenzó el principio de la profecía de redención y de regeneración, porque el Señor les quitó las hojas de parra y le puso piel de animales. Eso representa que hubo un sacrificio para que el hombre pudiera vestirse. Hubo justificación. Mira al que está al lado, no nos podemos justificar a nosotros mismos, porque la Biblia me dice que yo no me puedo justificar a mí mismo, sino que la Biblia me dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy miraba y disentía entre mi interior y me ponía a ver durante la ley, y antes inclusive de la ley estaba la ley del talión. El ojo por ojo y el diente por diente. Si alguien mataba a un hijo mío, yo tenía el derecho a ir y matar al hijo de él. Si alguien mataba a mi caballo, si yo no iba y le compraba un caballo nuevo, él podía venir y matar a mi caballo y nadie podía decir nada. Aunque sea accidentalmente, yo pasaba con mi carro y pasé por encima de un ser querido y le di muerte. Ahora el otro tenía derecho a hacer lo mismo, porque era la ley del talión. Está en el libro de Levítico. Y entonces sucedió que se hizo algo. Y esto también es una profecía del advenimiento del Mesías y para qué vino. Entonces en la ley de Moisés se establecieron ciudades de refugio. Había 6 ciudades de refugio en diferentes lados y en diferentes lugares estratégicos de la nación. Y entonces si alguien era culpable de haber asesinado a alguien, para que el familiar, el amigo, el pariente, y eso no iba a terminar nunca. ¿Sabe por qué no terminaba nunca? Porque yo mataba a quien mató a mi hijo, pero ahora el hijo del que yo maté me mataba a mí, y ahora mi hijo mataba al que me mató a mí, y así pasaba de generación a generación. ¿No le trae algo a la memoria de los pecados de los padres pasarán a los hijos y de los hijos de los hijos? Pero la gracia del Señor, el Señor dijo, los padres comieron las uvas ácidas, pero los hijos no heredarán la dentera. Cada uno llevará su propia culpa, cada uno pagará su propio precio. Entonces, cuando alguien mataba a alguien y era culpable, él tenía la posibilidad de correr a una de esas ciudades de refugio. Y cuando él entraba y se cerraban los portones de la ciudad, ya el que venía a ejercer venganza sobre él no podía hacer nada, no podía entrar. Porque si entraban lo mataban, porque estaba cubierto, no había forma, estaba protegido, era culpable. Era culpable de la misma manera que el Señor le puso piel de animales a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Ellos seguían siendo culpables, pero estaban protegidos de la ira de Dios, porque en el Antiguo Testamento los sacrificios cubrían el pecado, pero no borraban el pecado. Entonces ese hombre estaba dentro de la ciudad de refugio. ¿Podía irse de ahí? Jamás. ¿Cuánto tiempo tenía que estar ahí? No lo sé. Solo sé que de la única manera que él podía estar en libertad, y escuche bien esto, solamente él podía sentirse impoluto y libre de culpa y cargo si el sumo sacerdote que estaba dentro de la ciudad de refugio moría. Y si moría, ya sea por vejez, ya sea por lo que fuere, una vez que moría, él quedaba libre de culpa y cargo. Y la Biblia dice que nuestro Señor fue el sumo sacerdote que murió. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
No empezó la profecía en el libro de Isaías 700 años antes. Empezó desde el comienzo de la raza humana. Pero continuó la profecía. Todo el Antiguo Testamento es un reflejo de lo que habría de venir. Por eso a veces si leemos el Antiguo Testamento de manera literal no lo vamos a entender. Lo vamos a entender si lo relacionamos con el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento refleja lo que sucedió en el Nuevo Testamento. Y entonces me encuentro con la historia de Abraham. ¿Cuántos saben quién era Abraham? O al menos los cristianos deberíamos saber quién es Abraham. Porque el Señor le profetizó antes que llegara la gracia y la gracia invadiera al pueblo gentil. Porque hasta ese momento la salvación era para los hebreos, para los judíos. Entonces me encuentro que Abraham no solamente es el padre sanguíneo de la nación de Israel, sino que ahora el Señor dice que Abraham es el padre de la fe del cristiano. Y entonces una mañana, luego de que Abraham experimentara la mayor bendición que se le podía llegar a ocurrir, el mayor de los milagros que podía llegar a tener, a pesar de que cometió errores, había una promesa de parte de Dios para él. Y sabe que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Lo que Dios promete, podemos cometer errores, retrasar el propósito, pagar las consecuencias, envejecer en el proceso. Pero si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir. Por las buenas, con lazo de amor o con lazo de dolor, pero lo va a cumplir. Por eso dice la Biblia: Jehová cumplirá su propósito en ti. Así que mira al que está al lado, decirle: el diablo te dice ya no hay esperanza para vos, pero el Señor te dice: yo te pongo en lugares celestiales, un lugares elevados, sos cabeza, no cola. Yo te hice nacer porque tu embrión vieron mis ojos y en mi libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas. Y si naciste es porque hay un propósito de parte de Dios para tu vida. Hay un propósito. Ahora, él cada mañana se levantaba y no lo podía creer. Como muchas veces me pasa a mí cuando estoy allí en la mesa o a la mañana me levanto y empiezo a recorrer la pieza y la casa y está llena de hijos y qué sé yo, y digo: pero Señor, si hace X cantidad de años estaba ya como el hijo pródigo en una provincia apartada, solo como loco malo, en una casa abandonada, y digo: ¿qué hago acá con semejante cantidad de familia? Y Abraham pienso que haría lo mismo, ¿no? Él recorría todo y decía: wow, a pesar de que cometió el error de, buscar un hijo a través de Agar, y apareció Ismael, y hoy los ismaelitas están en guerra contra Israel, Estados Unidos, porque ellos son los ismaelitas, el pueblo musulmán árabe. Todo porque un hombre quiso adelantarse al propósito de Dios. Decirle: al Señor no se le atrasa nada. Por eso el Señor lo miró a Habacuc, le dijo: aunque la visión tardare, no tardará. Digo: pero Dios está loco. ¿Cómo va a decir aunque tardare no tardará? Aunque tardare no tardará. O tarda o no tarda, no. Aunque tardare para ti, no tardará, porque las cosas del Señor están ya escritas en la eternidad. Y lo que tenga que ocurrir, va a ocurrir. No porque ya está prefijado tu destino, sino porque Él en su omnisciencia sabe las cosas antes que sucedan. Y entonces Abraham, luego de que su esposa Sara quedara embarazada, estamos hablando de una viejecita de 90 y tantos años, se le cesó el deseo de la mujer, se le cesó las costumbres de la mujer, y a Abraham se le cesó la vida. O sea, directamente estaba muerto, un cuerpo muerto, dice la Biblia. El Señor le dice a Abraham: mira las estrellas del cielo, mira la arena de la mar, si alguien puede. ¿Vio qué tremendo, no? Cuando a uno se le terminan las esperanzas, Dios te dice: seguí soñando, seguí soñando. Yo no sé si usted tiene sueños o tiene pesadillas,
Pero ¿saben qué? Si usted perdió la capacidad de soñar y proyectarse a algo grande, no algo que puede hacer ahora, sino a lo que va a hacer hacia adelante, porque dice la Biblia que nosotros vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. No deberíamos ser dentro de un año lo que somos hoy. Deberíamos ser mejores, más sabios, más inteligentes, más prósperos, más bendecidos, más sanos, aunque pasa todo lo contrario. Estamos más viejos, más rezongones, con más problemas, más deuda, más crédito bancario. Mirá el que está al lado y decirle: no aprendemos. Cometemos un error en un matrimonio, lo seguimos con el segundo, lo seguimos con el tercero y nos queremos justificar y bueno, la culpa lo tuvo el otro. Pero 3 seguidos, mano. Mira que está al lado, me parece que te está tocando a vos. Hay que aflojar. Y entonces dice que Abraham empezó a recorrer y miraba ahora que Dios le había dado un hijo de esa mujer que era viejecilla, pero aún así era hermosísima, porque los príncipes de algunas naciones la quisieron tomar para sí. Abraham tuvo que decir: es mi hermana. Cobarde. Así que parece que la edad cronológica no tiene nada que ver con la edad nuestra de ahora, porque antes los hombres y las mujeres vivían 600, 700 años y ahora, según la Biblia, no pasamos los 70 y 80 y con un achaque arriba del otro, ¿no? Me duele el hígado, el riñón, el callo plantar, tengo ojo de perro, es tremendo, pico del oro, hernia de disco, de compact disc, de CD, de pendrive, de todo. Sin embargo, en aquel entonces no sucedía eso. Y entonces ahora dice que Abraham recorre una de las habitaciones y ve, wow, el principio del cumplimiento, el comienzo de una nación. Qué tremendo. Cuando usted ve a sus hijos, ¿qué es lo que ve? Oh, el Señor me está llevando a esto, porque ahora me viene esto. Mirá, se me puso la piel de pollo. Cuando usted ve a sus hijos, ¿qué ve? Este vecino Madrid, no va a ningún lado, es un bruto, es un bestia, no aprende, ¿no? ¿Sí no ve eso? El celular es un cáncer. Mirá, no estudia, no, ¿qué? ¿No? Qué falso que son, por Dios. Mirá que está al lado y decirle: ¿qué estás pensando de tu hijo? Y no se aviva, y no se aviva, y no se aviva. Tiene 40 años y no se va de la casa. O se casan y viven alrededor de la casa del padre y de la madre. Mi mamá, ¿me presta esto, mamá? Pero ¿qué ve usted cuando ve a sus hijos? Míralo. ¿Qué ve usted? Ay, Dios, siento que están atados. Cuando Abraham miraba a su hijo, decía: este es el cumplimiento de la promesa. ¡Wow! De él van a salir naciones. ¡Wow! Dios me dijo: mira las estrellas del cielo, mira la arena de la mar. Si alguien puede contarlo, tus generaciones serán contadas. Te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. ¡Wow! Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Te multiplicaré, te bendeciré, y el que te bendijere será bendecido, y el que te maldijere, la maldición le va a seguir y le va a alcanzar. Y miraba a su hijo y decía: wow. Y ahora Dios le habla y le dice: Abraham, ¿qué mi Señor? Lleva a tu hijo al monte Moriat y sacrifícamelo. Wow. Yo digo que por ahí hago un pequeño esfuerzo, agarro una clock, la cargo, hago pum, 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 y salgo disparando y no miro, ¿no? Pero el Señor estaba diciendo, conforme a la que luego fue la ley: sacrifícamelo en el altar. Y Abraham miró a su hijo, su único hijo. Tomó su pedernal
porque ni siquiera existían los cuchillos, porque todavía no se había inventado el hierro en Israel, porque el hierro de Israel en el proceso de la libertad por el desierto comenzaron a tomarlo de cada uno de los ejércitos que ellos vencían. Entonces tomaban las armas de ellos y de esa manera comenzaron la era del hierro. Tomó un pedernal que era un cuchillo de piedra, lo miró, y el proceso del sacrificio era cortar la yugular de su hijo, desangrar toda su sangre sobre el altar del holocausto, tomar su hígado, sacarle la grasitud, presentarlo en el altar del holocausto, no quebrar ninguno de sus huesos, tomar sus riñones, hacer lo mismo, sacar sus vísceras, desparramarla en el altar del holocausto. Y es esto lo que Dios me está pidiendo con el hijo, mi único hijo de la fe, el hijo de la promesa. Me está pidiendo que lo destruya. Algunos predicadores de mucha fe dicen: lo que pasa que Abraham era el padre de la fe del cristiano y entonces él sabía que Dios lo iba a resucitar. Mire, yo no sé, pero yo soy un ser humano y Abraham era otro ser humano y le estaban pidiendo que destrozara a su hijo en el altar del holocausto. Ese hijo tenía aproximadamente entre 15 y 17 años. Abraham ya estaba por los 120 años. Entonces Abraham mira a Sara y le dice: el Señor ha pedido que vayamos a ofrecer sacrificio al monte Moriah. Monte Moriah, que luego se llamó el monte de la calavera. Monte de la calavera, al que luego se le llamó, y nosotros le llamamos el monte Calvario, donde se puso una cruz algunos miles de años más adelante y fue muerto el único hijo de Dios. Sin embargo, cuando Abraham toma la leña, toma el fuego, porque no había encendedores, no había el fuego, había que llevarlo. Isaac lo mira: padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Yo creo que ahí a Abraham se le conmovió el corazón. Porque ¿cómo decirle al hijo que él era el sacrificio? ¿Cómo? Nosotros hemos experimentado en este templo ver pequeños niños desahuciados, y algunos de ellos han partido de la eternidad, y hemos visto familias desmoronarse y todavía no recuperarse. Algunos tenemos esa marca de un hijo que ha partido. Y yo creo que ese camino hacia el monte Moriah, el monte de la calavera, luego llamado, fue el camino más largo y más triste de la vida de Abraham. Pero Dios le había pedido que le entregara a su hijo. Llegan a aquel lugar, Abraham pone a su hijo en el altar, y Abraham representa a Dios e Isaac representa a Jesús. Es la representación profética visual de lo que luego iba a ocurrir. Y cuando la Biblia a mí me dice: como cordero mudo fue llevado al matadero y no abrió su boca, Isaac no hizo absolutamente nada. Permitió que su padre le atara las manos, los pies. No mencionó una sola palabra, porque el que lo estaba haciendo era su padre. Y su padre tenía un diálogo directo con Dios. Su padre sabía lo que estaba haciendo. Él no objetó nada. Él en silencio lo miraba, a veces con entendimiento y a veces un poco perdido de lo que estaba ocurriendo. Y entonces el padre lo sube sobre el altar del holocausto, toma el pedernal, y yo creo que recién ahí Isaac se dio cuenta que eso no era un juego, que era su día final, que alguien iba a morir y no era Abraham. A pesar de ser el único hijo, el hijo de la promesa, el hijo de la bendición, Abraham levanta su puñal, y cuando empieza a descender su puñal sobre el pecho del joven, se escucha una voz que le dice: Abraham,
no le hagas daño al muchacho. Por cuanto no me has negado a tu hijo, a tu único hijo, yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y te multiplicaré. Pero lo irracional es que pasaron los miles de años y un padre entregó a su hijo. Ese hijo fue acusado, fue condenado, pero nadie dijo no le hagas daño al muchacho. Fue clavado en una cruz, fue puesto una corona de espinas, pero nadie dijo detente, porque cuando Abraham escuchó la voz del Señor que le dijo no le hagas daño al muchacho, así surge la promesa de sustitución. Diga conmigo, sustitución. Dígalo por favor, sustitución. Porque el Señor hizo que ellos miraran hacia un costado y sobre un zarzal había un cordero. Ese cordero fue el cordero del sacrificio. ¿Sabe qué significa la cruz del Calvario? Significa sustitución. ¿Sabe qué significa la cruz del Calvario? Justificación. ¿Sabe qué significa? Porque cuando los sacerdotes ofrecían un sacrificio, ya sea por ellos o por el pueblo o por el pecado individual de alguien, ellos tenían que poner la mano sobre la cabeza del cordero que estaba llevándose al altar del holocausto, y eso significaba una sola cosa: este animal está ocupando mi lugar, está muriendo en lugar de mí. Por eso la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios y nosotros hemos puesto nuestra mano sobre su cabeza porque Él ocupó nuestro lugar, porque Isaías lo profetiza en Isaías 53:7 y dice lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos, nos dice con excepción de nadie. Mira que está a tu lado, decirle: no hay justo ni aun uno. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Afligido y abatido, no abrió su boca, como cordero mudo fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Pero allí no termina todo la profecía. Van pasando las centurias y van pasando los milenios, y siempre hay una profecía. Si tenemos la profecía del libro de Éxodo. Oh, pastor, sí, yo la conozco. ¿Se acuerdan esa noche fatídica donde la última plaga, la plaga de muerte, el ángel de la muerte iba a pasar y el Señor dio una orden: tomen un cordero, tomen hierbas amargas, tomen panes sin levadura? El pan sin levadura representa la santidad, las hierbas amargas representan recordar, y no digo con culpa, recordar de dónde el Señor los estaba sacando. Entonces el Señor le dijo: tomen un cordero, mátenlo, háganlo asado, pero de la sangre del cordero pinten los dinteles de aquella casa. Y entonces cuando pase el ángel de la muerte, verá la sangre del cordero y pasará sobre aquella casa, porque aquella casa pasó por su justificación y sustitución. El cordero pagó el precio. Entonces ellos tenían que comer todo el cordero. Era la noche previa a salir en libertad. Tenían que comer vestidos y con el cayado en la mano, porque al día siguiente se iban a la tierra prometida. Esa noche se escuchaban gritos, llantos, porque el ángel de la muerte pasó y los primogénitos de toda familia, ya sea abuelo, nieto, padre, quien era primogénito, caía muerto automáticamente. Pero dentro de la casa, los que estaban cubiertos por la sangre del cordero, el ángel de la muerte pasó por alto.
Eso representa que estábamos muertos, la Biblia dice, en nuestros delitos y pecados, mas Jesucristo nos dio vida. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre y pagó el precio. El precio. El libro de Levítico muestra cómo eran los sacrificios. Si usted quiere meterse allí y estudiar cómo eran los sacrificios, va a ver lo ruin y lo tétrico que eran. Jesús pasó por todo eso. Entonces ahora pasa el tiempo y la profecía se cumple. En el libro de Mateo 27, 15 al 26 vemos, y yo lo voy a hacer brevemente, vemos a Jesús frente a un líder romano llamado Pilatos. Allí estaba Caifás, estaban los fariseos, los saduceos, presentándolo delante de Pilato, diciendo: este hombre debe morir porque va contra la ley de Moisés. La ley de Moisés lo estaba presentando a ese que querían matar, al Cordero de Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al León de la tribu de Judá, al que ellos esperan ansiosamente que un día se pare en el Monte de los Olivos y el Monte de los Olivos se parta en dos. Allí estaba Jesús. Era el día previo al Sabbat. El día sábado ellos no hacían ningún tipo de festejo, y en ese Sabbat se festejaba la Pascua, así que estaba todo muy apurado, porque tenían que terminar con este asunto antes de... Qué cómico, ¿no? ¿Cuántas veces hemos festejado Pascuas en nuestra vida y hemos salido del lugar donde festejamos la Pascua y lo volvimos a crucificar en un madero al Señor? Volvimos a fallar, volvimos a fracasar. Entonces ahora Jesús estaba delante de Pilato y Pilato lo mira y le dice: no he hallado en este hombre absolutamente nada como para condenarlo de muerte. Yo me lavo las manos, ustedes háganse cargo, quieren matarlo, mátenlo, pero yo no voy a opinar al respecto. Algún filósofo llamado Josefo dice que la mujer de Pilato la noche anterior había tenido un sueño acerca de la importancia de quien estaba a punto de ser sacrificado y de las consecuencias de los que tomaban la decisión de sacrificar al que era el Hijo de Dios. Wow. Entonces lo pusieron delante del pueblo, un pueblo que hace pocos días atrás, una semana no más, porque somos tan variables en nuestras emociones que variamos de un día para el otro. Bueno, ellos variaron en una semana anterior. Jesús entraba en un pollino, la gente tiraba palmas y decía: Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tiraban los mantos. Una semana después empezaron a gritar: crucificadle, crucificadle. Hoy entiendo, por lo que ocurrió en ese día fatídico, que demonios, legiones de demonios tomaron a la nación por completo. Porque el grado de crueldad que se ejerció sobre Jesús fue infrahumano. Fue infrahumano. Algunos presentan a un Jesús cadavérico, con carita de lástima, pero aún los científicos dicen que Jesús era componente de un físico privilegiado y de una energía sobrenatural para resistir lo que resistió, y ningún hombre sobre la tierra hasta el día de hoy pudo haber resistido los martirios de Jesús. Allí estaba, frente al pueblo. Lo pusieron allí estaban dos ladrones y asesinos. Y había un tal Barrabás, tremendo delincuente, asesino, lo que aquí llamaríamos, qué sé yo, un asesino de primer nivel. Y entonces le preguntaron al pueblo: ¿quién quieren? Porque en la previa de la Pascua había la oportunidad de darle libertad a un preso. No importaba qué tipo de
delito hubiese cometido, si el pueblo decidía darle la oportunidad de un nuevo comienzo, un preso se le daba. Yo hubiera dado por hecho, hubiera dicho Jesús, Jesús, Jesús. Y sin embargo, cada vez que pienso esto, el Señor me dice: no, vos también hubieras dicho crucificate. Porque legiones de demonios habían tomado a las personas. Yo no sé qué pensaría el diablo, que estaría destruyendo al Hijo de Dios, no lo sé. Algunos especulan, otros dicen se estaba vengando, no lo sé. Yo lo que sé es que la mayor victoria que tuvo Jesús fue en la cruz del Calvario. Pero no fue una victoria de Él porque Él es victorioso desde la eternidad hasta la eternidad, sino que Él luchó para que nosotros pudiéramos tener victoria. Ahora, los discípulos que estaban escondidos, solo estaba la madre. Por eso yo a veces me admiro y digo: wow, en este tiempo y aún durante todos los tiempos, la mujer ha cargado con el peso de la maldición adámica. El deseo del hombre estará sobre la mujer, o sea, el pie del hombre estará sobre la cabeza de la mujer. Pero cuando todo fue liberado a través de la gracia, allí Pablo podía escribir en las epístolas paulinas y podía decir: no hay hombre, no hay judío, ni hay griego, no hay gentil, no hay hombre ni mujer, todos somos iguales delante de Dios. Pero parece que todavía aún en la religión evangélica esto sigue sucediendo. La mujer calla en la congregación. Pero ya lo vamos a predicar en otro momento. Así que mira a la hermana que está a tu lado y decirle: no, acá no es ni pañuelo verde, ni pañuelo rosa, ni pañuelo amarillo. Es la libertad con la que Cristo les hizo libres. Señoras, desarrollen el ministerio que Dios les ha dado, porque este es su tiempo. Este es su tiempo. ¿Quiénes estaban al pie de la cruz? Marta, María, María Magdalena. Los discípulos no estaban escondidos, los señores. Pedro, ¿me amas más que todos estos? Sí, yo te amo, Señor. ¿A dónde estaba? Escondido. El que no estaba deprimido, llorando. Pero dice que las mujeres y Juancito, Juan, con 14, 17 años, estaba allí mirando los martirios de Jesús. Y cuando escucharon crucificarle, crucificarle, suelten a Barrabás. Yo dije: qué grado de injusticia, ¿no? Pero ¿saben que no? Después de 57 años, mire lo que le voy a decir y voy a ser sincero con usted. Descubrí por qué soltaron a Barrabás. Porque allí estaba una profecía de redención para nosotros. Allí estaba una profecía para el pueblo gentil, porque todos miraban a Barrabás como el peor de los delincuentes, pero cuando miré la interpretación del hebreo del nombre Barrabás, mire lo que significa: hijo del Padre, hijo del Maestro. Cuando todos veían a Barrabás como el peor de los enemigos del imperio romano, aún de los recaudadores de impuestos, y era un hombre que traía rebelión, Jesús lo miraba como hijo del Padre. Le estaba dando la oportunidad, no solamente porque siempre hablamos al preso que estaba junto a él en la cruz, pero al primero que Jesús salvó sin que se diera cuenta fue a Barrabás. Porque yo vine a salvar lo que se había perdido. Jesús lo miraba y seguramente diría: tu nombre es una profecía de lo que yo voy a hacer contigo. De hecho, Josefo y algunos otros historiadores dicen que Barrabás fue un gran predicador luego del evangelio de Jesucristo y del amor de Dios sobre su vida. Hijo del Padre, hijo del Maestro. Sus martirios. Y a veces tenemos la morbosidad de escarbar, y a mí me duele tanto a veces. Se burlaron de él. Hoy la gente se suicida por bullying, pero le decían: tú eres el rey de los judíos.
Le pusieron una corona de espina y las coronas medían más o menos 5 centímetros las espinas y se la injertaron en su cráneo. Esas espinas tenían veneno, producían fiebre, infección. Le pegaron. Yo puedo soportar muchas cosas, pero que me peguen en la cara no lo soporto. Pégueme en todos lados del cuerpo, agárrame a patada. Así, voy. Pero agárrese si me pega en la cara. Y vino un soldado sin más que más y le pegó. Y él lo miró con esos ojos de amor que suele mirarnos a cada minuto que cometemos errores. Y le dijo unas palabras sencillas como: ¿por qué me pegas? Tomaron un látigo, y no son como los látigos que solemos ver, sino los látigos romanos. Los látigos romanos eran tremendamente cruel porque en sus puntas, cada látigo tenía 9 puntas y en cada punta tenía pedazos de plomo, pedazos de huesos humanos afilados. Entonces cada latigazo eran 9 heridas y cuando se retraía el látigo arrancaba los pedazos de piel. Los forenses suelen decir que probablemente cuando Jesús subió al Gólgota se veían sus riñones, sus pulmones latiendo, sus intestinos destrozados, pero nunca un hueso. Porque en la ley mosaica, cuando se hacía el sacrificio, lo único que no era permitido era quebrar ningún hueso del cordero. Y Jesús no fue quebrado, aunque en la cruz los 2 ladrones fueron quebradas sus piernas, y cuando fueron a quebrar las piernas de Jesús, Él ya había muerto y traspasaron su costado. 39 latigazos, su cuerpo destrozado, y ahora pusieron una tremenda viga que pesaba más de 50 kilos. Había que caminar más de 3 kilómetros cuestas hacia arriba, hacia el Gólgota, al lugar donde se escuchó la voz: no le hagas daño al muchacho, no le hagas daño al muchacho, porque sucedió un sustituto. Acá nadie le dijo eso. Yo creo que en el cielo los ángeles estarían preparados. Miguel, el querubín de Israel, habrá dicho: Padre, danos la orden y vamos por tu hijo. Millares y millares de legiones de ángeles morderían sus dientes esperando la orden del Padre. Y como ellos son espirituales, podían ver lo espiritual que estaba ocurriendo en la tierra, los demonios y aún el mismo Satanás burlándose y riéndose y corporizándose en cada soldado para azotar, golpear, lastimar. Pero dice que Él no abrió su boca. Los clavaron en la cruz. Allí estaba. Había que apurarse, señores, porque la religión tenía que seguir. Estoy siendo sarcástico, no sé si me entiende. Hay que cumplir un horario, hay que venir a tal culto, pero perdemos el verdadero sentido de lo verdaderamente importante, que venimos a la casa del Señor a adorar un Cristo que no está muerto, que está vivo. Y no está muerto porque la venció a la muerte en su peor condición. Fue destrozado y venció la muerte. Fue burlado y venció la muerte. Y Él puede decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Y allí estaba en la cruz. Por si fuera poco, uno de los presos, que justificadamente estaba siendo muerto, le dijo: en plata de ahora le habrá hecho: amigo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvame a mí. No respondió palabra.
Jesús sabía lo que estaba haciendo, sabía en el lugar que estaba, sabía para qué había venido. No era casual lo que estaba sucediendo, Él estaba pagando un precio. Pero el otro de los ladrones lo miró y le dijo: Señor. Y yo me imagino que Jesús, casi en su último aliento, porque estaba llegando la hora novena. La hora novena en Israel era a las 3 de la tarde y el día terminaba a las 6. Porque en Israel los días comienzan de 6 a 6, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y comienza el nuevo día. Y el nuevo día era Sabbat. Y la religión tenía que festejar el Sabbat. Y estaban asesinando al dueño del Sabbat. Entonces el Señor lo mira a este hombre que le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Una vida absolutamente llena de pecado, una vida hasta casi el minuto final llena de mentira, de asesinatos. Jesús no se puso a especular en los 613 mandamientos: no matará, no adulterará, no dirá falso testimonio. No lo empezó a acusar o no le dijo: ahora me venís a molestar. Tuviste tiempo. Jesús lo miró y dijo: valió la pena la cruz. Soy un ganador hasta el final. Acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Jesús lo miró y le dijo: hoy. En unos minutos me vas a ver en mi gloria. Ni Marta, ni María, ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, ni Jacobo, ni nadie me va a ver como me vas a ver tú. Tú eres el primero que me vas a ver en mi gloria. Tú eres el primero que me vas a ver descender a los infiernos, mirar a los demonios que están atados y declararme como vencedor. Tomar a las almas cautivas del antiguo pacto que esperaban la promesa y el cumplimiento y trasladarlos al reino de mi Padre. Tú vas a ver todo eso, porque hoy estarás conmigo en el paraíso. Mirá al que está a tu lado y decirle: ¿quién te hizo creer que eres tan pecador como para que la sangre de Cristo no te limpie de todo pecado y te dé una nueva vida? Deja de estar atado al pasado. Permití que la nueva vida de Cristo, que fue muy cara, que se pagó con el mayor de los precios del Hijo de Dios, te dé la oportunidad de un nuevo amanecer, de un nuevo comienzo, de nuevas oportunidades, de algo diferente. Y entonces vas a decir: cuando el Señor nos liberte de la cautividad, seremos como los que sueñan, y nuestra boca se llenará de risa, nuestros labios de alabanza, y dirán las naciones: ¡hey! Grandes cosas hizo el Señor con estos. Allí estaba en la cruz, minutos. Jesús dijo 7 frases. Tuvo el tiempo para dar 7 frases. La primera, Lucas 23:34. Padre, perdónales, ellos no saben lo que hacen. Cuando usted se pregunta: ¿cómo pude haber hecho tal cosa o tal otra? Cuando el enemigo toma nuestra vida, estamos ciegos. No podemos ver. No hay sentido común. Cuando el Señor hace que caiga la ceguera, vemos nuestra condición, y al ver nuestra condición nos arrepentimos, y entonces confesamos nuestros pecados, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y entonces Él dice: de tus pecados y de tus iniquidades ni me acordaré. ¿Cuántos están orando de esta manera? Señor, te pido perdón. Y Él dice: ¿de qué? Señor, perdóname. ¿De qué? Mira que está al lado, decirle: ¿de qué? Porque dice que Él tiró nuestros pecados a lo profundo de la mar, y de tus pecados y de tus iniquidades ni me acordaré.
gente que no te deja olvidar tus pecados, ¿no? Hay gente que te lo vive recordando. Pero yo quiero que mires y le digas: diablo, la sangre de Cristo me limpió de todos mis pecados. Ahora ya el pasado no importa. Ojo, mirá al que está al lado, hacele así: ojo, lo que importa es lo que haces a partir de ahora. Porque el árbol se lo conoce por su fruto. Primera frase: Padre, perdónales, ellos no saben lo que hacen. Segunda frase, Lucas 23, 43: hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera frase, Juan 19, 26. ¿Cómo no iba a ser el apóstol del amor con la familia que tenía? Jesús era el hijo mayor de María y el hijo adoptivo de José. El hijo mayor era el responsable de sostener la madre, de cuidarla hasta el final. Era el mayor heredero y era el responsable de sostener la familia unida. Y el hijo mayor se estaba yendo. Y entonces él tuvo el tiempo de mirar a la mamá y tuvo el tiempo de discernir, a pesar de que anda predicando por todos lados y que a veces se me perdía y se iba al templo de pequeño. Yo sabía que él estaba, y si él estaba, todo estaba bien. Pero ahora, ¿qué va a hacer de mí? Mi hijo se va. Y entonces Jesús miró a la madre y le dijo: mamá, ¿cómo le diríamos ahora? Vieja. Ella levantó su cabeza, no mencionó palabra porque había un nudo en su garganta. Estaba viendo su hermoso hijo, su bebé, destrozado. Y entonces el hijo la mira y le dice: ma, vieja, es el chiquilín que está al lado, Juan. Estoy parafraseando lo que yo hubiese imaginado, ¿no? Juan era el hermano de Jacobo, los hijos de Zebedeo, unos locos de la guerra eran. Por eso eran considerados los hijos del trueno. Ellos, donde Jesús quería entrar a Samaria y no lo dejaban entrar, y decían: hagamos que caiga fuego del cielo, que revienten todos estos. ¿Qué se creen? Pero Jesús sabía lo que Juan en el proceso se iba a transformar, y no había persona más óptima para cuidar a su madre que Juan. Era chiquilín, 14, 15 años. O sea que ella iba a ser una excelente madre y él iba a ser un excelente hijo. Así que le dijo: mamá, vieja, he ahí tu hijo. La primera adopción bíblica que hay en la historia. Mamá, he ahí tu hijo. Juancho, Juancito, despertá, porque seguro que se había dormido, porque el hábito de Juan era dormir. Mientras Jesús hablaba las bienaventuranzas, se escuchaba un ronquido, ¿no? ¿Qué pasó? Juan, durmiendo en el pecho del maestro. Él era el único que conocía los latidos del corazón de Jesús. Juan, he ahí tu madre. Mamá, ya no vas a estar sola. Cuarta frase, y la más dolorosa, porque yo creo que no fueron tanto los azotes, no fueron tanto la burla, el escarnio, el abandono de lo que él discipuló, amó, protegió, porque no había nadie. No había nadie. Y yo no sé si usted ha experimentado alguna vez la soledad de la gente que das por hecho que siempre van a estar. Duele, como duele, ¿no? Sin embargo, a mí el Señor me dice: aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo eso yo voy a estar. Pero en el caso de Jesús pasó todo lo contrario. A él no hubo un cordero que lo sustituyera, ni hubo alguien que lo abrazara.
Y sus últimas palabras comenzaron de esta manera, con un grito, un gemido, un dolor profundo, que a Jesús le dolió porque fue la primera vez en la eternidad que experimentaba eso, y nada más ni nada menos que de su propio padre. Elí. Y allí los judíos empezaban a escuchar y a decir: está llamando a Elías, está llamando a Moisés a ver si aparecen, está delirando. Y él volvió a decir: Elí, Elí. No aparece Elías. Elí, Elí, lama sabactani. Dios, ¿por qué me has desamparado? Ya allí el total tormento estaba concluido. Lo único que logró decir, como una de las últimas frases: sed tengo, sed tengo. Uno de los soldados, algunos dicen, se estaba burlando de él y tomó y puso vinagre en una esponja y se lo arrimó a sus labios. Y saben que no se estaba burlando, estaba teniendo compasión, porque el vinagre cumplía una función. ¿Cómo explicarle? Era como un anestésico para el dolor. Sin embargo, Jesús no quiso. Dijo: yo voy a sufrir hasta el final por vos. Voy a pagar todo el precio. No voy a pagar ni la mitad, ni un cuarto, ni tres cuartos, porque nadie va a poder decir que yo no cancelé tu deuda. Sed tengo. Miró al cielo, ya casi no había sangre en su cuerpo. Dijo: consumado es. He cumplido todo. Y séptimo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Expiró. Algunos seguramente estaban tan preocupados por el sabbat, porque hay que venir a la iglesia, hay que adorar a Dios, mientras que toda la semana, si pudiera crucificarlo en la cruz, lo estaría crucificando. Sin embargo, algo ocurrió. La tierra empezó a estremecerse, el cielo se oscureció, y algo ocurrió dentro del templo de la religión para transformarse en el templo de la relación. Porque antes solo el sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y ahora el velo del templo se rasgó, y con eso todos tenemos acceso a la presencia del Señor sin intermediación. Yo buscaba la manera de encontrarle la conclusión a este mensaje tan trágico. Es una pregunta. En serio, es una pregunta, y quiero que esta pregunta se te meta en lo más profundo de tu ser. Es una pregunta que muchas veces quien les habla se la hace. ¿Cabe alguna duda que Dios te ama? ¿Te cabe alguna duda que Jesús te ama? Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en Él crea. Ahí está la clave, tenés que creer. No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted cree que Él pasó por lo que pasó? Y en Isaías 61 te da el efecto de lo que Él hizo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Hoy veo una iglesia con dolores, con angustias, con decaimientos, con más pasado que presente. Y lo único que tenemos que hacer es volver a hacernos esta pregunta. Y si usted tiene la respuesta, señores, su vida va a cambiar. ¿Cabe alguna duda que el Señor te ama? En esta Pascua hacemos ese festejo. Yo lo que puedo ver en esta Pascua es el gran amor de Dios. Yo no sé por qué situación estás atravesando o cuáles son los errores de tu vida y qué cosas no puedes superar. Pero llegó la hora que te vuelvas a hacer esta pregunta. ¿Te cabe alguna duda que el Señor te ama? Mirá que una madre ama y perdona lo que venga. Aún así Él dice, aunque tu madre y tu padre te abandonen, yo te amo más que todos ellos. No hay nada que me pueda detener en el amor que tengo hacia ti. Voy por ti y no te voy a dejar hasta que no hayas cumplido el propósito que yo he determinado sobre tu vida. Póngase de pie, por favor. Durante muchos años, luego de regresar al camino del Señor, mucha gente me dijeron, no vayas a andar contando tu testimonio, que siendo un predicador te apartaste 14 años. Y yo les decía, ¿por qué? ¿Por qué no lo voy a contar? Por eso este ministerio se llama Volviendo a Casa, porque el primero que volvió a casa fui yo. Y cuando me di cuenta que yo era el hijo pródigo, que el viejito siempre me estaba esperando, que mi lugar estaba, mi silla siempre estuvo lustrada y nadie pudo ocuparla. Qué tremendo cuando alguien ocupa tu lugar así. Él me estaba esperando con brazos de amor. Los fariseos y los saduceos y los sacerdotes decían, crucificadle, crucificadle. Sin embargo, el Señor puso un anillo en mi dedo, mató el becerro gordo y dijo, hagamos fiesta, porque mi hijo se había perdido y ha sido hallado. Este ministerio, señores, se compone de esto. Y que les quede claro, no pusimos el nombre Volviendo a Casa porque se nos ocurrió y porque era innovador, sino el ministerio Volviendo a Casa es para decirte, ni bien cruces esa puerta, que te hagas esta pregunta: ¿cabe alguna duda que Jesús te ama? Yo quiero que mires al hermano que está a tu lado y le diga, no pierdas más el tiempo especulando con lo que fuiste, lo que sos, lo que dejás de ser, ni tampoco llores en Pascua, porque lo que Jesús hizo lo hizo consciente y con el Padre. Porque más que el sufrimiento, el dolor y los martirios era el amor que tenía hacia vos. Alguien me contó en tiempos
de la persecución del pueblo hebreo por los nazis, una cantidad de personas pudieron escapar en un tren y los nazis bombardearon las vías del tren al punto tal de que el tren estaba a punto de llegar a un precipicio. Estaba lleno de niños y de mujeres el tren, entre los cuales había una mamá con su hija. Hicieron todo lo posible por detener el tren. Explotaron la cabina principal del tren. El tren redujo al máximo su velocidad, pero aún así, más o menos como de aquí hacia donde está el portón, el tren venía a un paso muy lento. No se detenía y estaba llegando al precipicio. Una madre miró a su hija, miró a los hijos de todos los que estaban allí, y en un acto de desesperación, de arrojo, de valentía y de amor, saltó del tren, se puso frente a las ruedas del tren y se tiró a lo largo para que su cuerpo frenara el tren y no cayera al precipicio. ¿Eso es suicidio? Es entregarse. Esta mujer se entregó por su hija, la que amaba, conocía, había criado y había tenido en su vientre. Jesús murió por absolutos desconocidos, porque nos amó antes que lo conociéramos. ¿Qué te hace pensar que Dios no te ama? Oh, cerrá tus ojos, por favor.